Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Hermanos, este mensaje va a ser de la primera carta, porque hay dos cartas, primera y segunda, a los tesalonicenses. Entonces yo les voy a mandar del capítulo 1, del versículo 2 al 10. Capítulo 1, del versículo 2 al 10. Y de una vez les voy a leer estos versículos para que ustedes se den cuenta el contenido que tienen estos versículos, para que nosotros podamos entender quién es el que nos libra de la ira venidera y cómo la gente lucha para servir a nuestro Dios cada día, al Dios viviente de todos los siglos. Y la gloriosa y poderosa palabra y el evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo dice así, hermanos, del capítulo 1, versículo 2 al 10 les voy a leer, dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, acordándonos de ustedes en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermanos, perdón, siempre me traigo mucha alergia. Entonces, hermanos, estos hombres, Pablo, predicaron el evangelio a los tesalonicenses. Ellos entendieron. Ellos fueron personas que reconocieron que sí había un Salvador y que lo necesitaban, porque estaban viviendo de una manera terrible. Pero ahora se les predica el evangelio, se les habla de Cristo, hermanos, y se enojan. En vez de reconocer, viendo cómo están las cosas de difíciles, cómo está el mundo, cómo anda la gente, matándose, peleándose, y que no les interesa más nada que el dinero para ellos seguir haciendo lo que les gusta. Pero si tú, hermano, entiendes estas cosas, yo sé que es muy difícil, porque como dice aquí la palabra, dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Entonces, cuando la gente vive sirviendo a los ídolos, son personas carnales, no son espirituales. Porque nosotros no vivimos por lo que se mira, sino por lo que por lo que no miramos, porque lo que miramos es pasajero, pero lo que no miramos es eterno. Entonces nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos da ese poder, el Espíritu Santo, ese poder que necesitamos para vencer al mundo. ¿Quién venció al mundo?
nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, por medio de Él, venceremos al mundo cuando Él nos dé de su Espíritu Santo. Pero mientras no tengamos el Espíritu Santo, hermanos, no podemos vencer al mundo, a esta carne pecaminosa. Entonces, si tú te congregas en un lugar o no te congregas, tú luchas para servirle al Dios vivo, no a los ídolos. Porque los ídolos no son nada, dice la palabra. No te pueden hacer ni el bien ni el mal. Pero nuestro Señor Jesucristo, fíjate lo que dice, porque partiendo de vosotros, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces nuestro Padre es un Dios, el Dios vivo, nuestro Señor. Nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, lo adoramos y lo veneramos porque Él vive, porque la palabra misma nos dice que nuestro Padre lo resucitó de entre los muertos. Por eso lo amamos a Él, por eso lo adoramos, porque Él nos va a librar de la ira venidera que viene al mundo. Viene la ira de Dios contra la humanidad. Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante, léele allí, hermano. Y tú te vas a dar cuenta, hermano, tú te vas a dar cuenta que vivir en el Espíritu es lo que necesitamos en estos tiempos. Porque también la palabra nos dice, Dios es Espíritu, y así tenemos que amar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos amar a los ídolos, a hombres que sirvieron a Dios y que ahora que murieron y que los canonizaron, los hicieron santos y dicen, este hace un milagro. No, hermanos, no podemos hacer eso. Porque entonces hacemos a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Y estás haciendo, si tú eres idólatra, estás haciendo que la muerte del Señor sea en vano. Que en vano Él murió por nosotros en la cruz y que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Porque a ti te están enseñando mentira. Esa es la mentira más grande de Satanás. ¿Sí? Él tiene muchas artimañas, nuestro enemigo, pero nosotros conocemos y sabemos cuáles son sus artimañas. Hermano, hay que luchar para obedecer al Dios vivo, para servir al Dios vivo. Hay que luchar para recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Vienen tiempos muy difíciles, las profecías se tienen que cumplir. Ya Dios no les está hablando a los presidentes, que ahora son presidentes, antes eran reyes. Antes de reyes eran faraones. Ahora le está hablando a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Porque Dios quiere que lleguemos, que nos arrepintamos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Porque esos hombres inicuos, esos hombres que solamente les dicen a ustedes mentiras, ¿a quién van a acudir a ustedes cuando en realidad estén en esos problemas grandes? ¿A sus ídolos? ¿A la idolatría? ¿A algo que nunca te va a escuchar? Porque no tienen ojos, ni oídos, ni boca para hablar. No tienen ni pies para moverse. ¿Cómo? Pero el día que se lleguen a mover es porque están llenos de demonios. Y esos demonios son los que tú creías que te hacían milagros. No era Dios. Entonces nosotros tenemos que ser como estas personas, como estos hermanos, los tesalonicenses, hermanos. Dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
con gozo del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad y nos da fuerzas en la tierra. Y nos dice lo que es verdadero y lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántas personas no se andan peleando porque no están llenos del Espíritu Santo? Hermanos que se dicen ser cristianos, pastores, ahí salen en las redes sociales peleándose. No, hermano, eso no debe de ser así. Dios nos dice, apártense de todo mal, hagan el bien, no se cansen de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharán. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Hermanos, abran sus oídos. Abran sus oídos, sus ojos para mirar y sus oídos para oír. No se dejen engañar, no sigan engañados, hermanos. Solamente nuestro Señor Jesucristo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera, porque viene la ira contra la humanidad. Están las profecías que se van a cumplir. Por eso les estaba diciendo que Dios ya no les habla a los presidentes que antes se les llamaba faraones y reyes. Ahora nos habla a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Dios quiere tu corazón. ¿Cómo puede ser de Dios una persona que odia a los demás? Cuando Dios nos dice que no debemos de odiarnos, que debemos de amarnos. Así es como tú te vas a dar cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. El que empieza a hablar de los hermanos mal, el que empieza a hacer que odien al otro hermano para él quedar bien, ese no es de Dios. Tú piensas que un hombre de Dios es el que nomás sopla y cae todo el gentío con ese poder que tiene. No, un hombre de Dios es el que te lleva la palabra, que te explica la palabra y que te enseña la verdad de la palabra. Dios quiere que nos apartemos de todo mal, que no andemos odiándonos, que amemos. El amor es el que triunfa sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, te dice nuestro Señor Jesucristo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces vas a empezar tú a entender que estás obedeciendo a Dios. Si amas a los demás, pero tienes que ser un hombre fuerte y valiente, porque el reino de los cielos no es para los cobardes. No te dejes engañar, no sigas engañado, porque hay hombres que nada más te predican por encimita. No, hay que ir a lo profundo. ¿Cómo nosotros cómo vamos a ser salvos? ¿Viviendo una vida mundana? ¿Una vida carnal? Hermano, lee 1 Corintios capítulo 3 del versículo 1 al 5 por ahí, para que tú te des cuenta quién es el hombre carnal y quién no es espiritual. Porque todo aquel que odia a su hermano no es un hombre espiritual, no es un hombre de Dios. Es un hombre carnal que se cree que es de Dios y los espíritus malignos los tienes engañados, porque nuestra lucha, hermanos, no es contra seres humanos, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Lee esos versículos. No te sigas engañando, porque si tú metes ídolos a tu casa, estás metiendo abominaciones, que son abominaciones para Dios. Eso te va a hacer daño, te va a hacer mal. Ya no lo sigas haciendo, hermano. Vuelve a tu sano juicio y sé inteligente. Hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, tus nietos.
No se cansen de hacer el bien. No anden haciéndole daño a nadie. Arrepiéntanse de toda maldad. Ámense los unos a los otros. Ama a tu padre y a tu madre, a tus hermanos, a tus hermanas, a tu vecino, a tu prójimo. No andes metiéndote con nadie. No le hagas mal a nadie, hermano, porque lo vas a pagar, lo vas a pagar. Hermano, que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Y ojalá que estos mensajes que yo te mando te sirvan de algo, hermano, porque yo estoy muy feliz con mi Dios. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos para el otro video, hermano. Amén.